Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a la sesión 3 de la clase Teoría General del Proceso. Tengo hasta este momento alrededor de 6 personas conectadas. He publicado ya lo que es el link, ¿verdad? Para podernos conectar. Entonces, si fueran tan amables de indicarle a sus compañeros, a los que no se han conectado, que ya estamos en clase, ¿verdad? Esto para que nadie pierda su clase del día de hoy. En ese sentido también voy a estar colocando en este momento en el grupo de WhatsApp lo que es la asistencia, el link de asistencia. Muy bien, se los acabo de compartir. Vamos a dar inicio formalmente a esta clase del día de hoy. Para ello necesito, ¿verdad?, de que alguien me pueda indicar cuál fue el último tema que desarrollamos la semana pasada. Gracias, licenciado. Los principios del proceso estábamos viendo. ¿Terminamos de ver los principios o nos Ahí nos quedamos. Ahorita íbamos a iniciar con los... íbamos a iniciar con los principios? Ajá. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestra clase pues, correspondiente, ¿verdad? Dando continuidad a lo que son los principios, ¿verdad? En este caso, pues tenemos, ¿verdad?, que los principios informan al proceso, en este caso a la teoría general del proceso. Los principios los debemos nosotros de entender también como aquellas normas o directrices que orientan la acción prescribiendo o prohibiendo algo. Es decir, nosotros vamos a encontrar diferentes principios a lo largo de las leyes procesales, cada uno diferente al otro. Si enfocamos nosotros nuestro estudio en materia de derecho civil, procesal civil, vamos a encontrar una serie de principios que informan al derecho procesal civil. Si nosotros enfocamos nuestro estudio al derecho procesal penal, de igual manera encontraremos nosotros una serie de principios que van a ser aplicables al proceso penal y que son de observancia obligatoria tanto para los sujetos procesales, es decir, a las partes que interesan el proceso, tanto como al juez, ¿verdad? En ese sentido, los principios de los cuales nosotros vamos a hablar el día de hoy, vamos a estar definiendo los generales que aplican a todos los procesos. Estos son como primer lugar, tenemos el derecho constitucional o principio procesal, libertad de acceso a los tribunales de justicia. Este lo podemos nosotros encontrar en el artículo 12, 28, 29 de la Constitución Política de la República de Guatemala, asimismo el artículo 16 y 57 de la Ley del Organismo Judicial. De momento usted ya sabe hacer relación de leyes, por lo tanto solicito en este momento que usted pueda hacer relación de leyes en estos artículos. Así es, entonces busca en su constitución el artículo 12 y coloca ahí principio que informa el proceso. Coloca artículo 28, 29, 16, 57. Se va al artículo 28 y de igual manera hace relación de leyes, coloca 12, 29, 16, 57 y así sucesivamente. La libertad de acceso a los tribunales significa y se refiere a que es un derecho constitucional y además de ser un derecho constitucional por estar contenido en nuestra norma constitucional, también en materia de derechos humanos este artículo lo encontramos dentro de la parte dogmática de la misma constitución. Sabemos nosotros que la constitución misma se divide en tres partes. Parte dogmática que contiene todos aquellos principios y derechos individuales del ser humano, derechos inherentes al ser humano, ¿verdad? Entonces usted en su constitución encuentra en la primera parte todos estos derechos, parte dogmática. La segunda parte es la que nos interesa también precisamente porque se estructura lo que es los órganos de gobierno, los órganos del Estado. Esta es la parte orgánica que contiene la estructura y forma de organización del Estado y de las mismas entidades que conforman el Estado. Luego, la última parte, nosotros tenemos la parte práctica, en donde nosotros encontramos procesos en materia de garantías constitucionales. Es decir, tenemos en la parte práctica lo que es el proceso o acto, también tiene otros nombres, ¿verdad? Lo que llamamos nosotros el amparo, la inconstitucionalidad de leyes en caso concreto o en caso general, y también vamos a encontrar nosotros lo que es la exhibición personal. Son garantías individuales y más allá de ser garantías individuales, son procesos como tal preestablecidos por la norma suprema del Estado. Luego tenemos la imparcialidad del juzgador.
como referencia o como fundamento jurídico tenemos el artículo 15 de la ley del organismo no judicial. Si usted lee el artículo, el sentido de este artículo básicamente es establecer a los jueces que deben de accionar de forma inmediata, tratando la manera de administrar justicia pronta y cumplida, sin retardar los procesos a los que ellos tienen a su cargo, ¿verdad? Luego tenemos contradicción y bilateralidad. Había mencionado yo un ejemplo en cuanto al tema de contradicción, por lo tanto considero que ya ha quedado bastante claro con el ejemplo realizado. Este lo podemos encontrar nosotros en el artículo 126 de la Constitución y el 12 también de perdón, el 126 del Código Procesal Civil y Mercantil y el 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Sabe hacer relación de leyes, aplica esa relación de leyes acá también. Igualdad procesal, artículo 4, que establece el derecho de igualdad. Todas las personas tenemos igualdad de derechos, no importando nuestra condición socioeconómica, no importando nuestra religión, no importando nuestro grado académico, etcétera. Todos en Guatemala tenemos esa misma igualdad. Luego tenemos el otro principio de oficiosidad y disponibilidad. Acá nuevamente nos referimos al artículo 44 del Código Procesal Civil y Mercantil y el 29 de la Constitución. Probidad lo encontramos nosotros en el artículo 4 de la ley del organismo judicial. Eficacia hace referencia a que el sistema de justicia debe de actuar de una forma eficaz, ¿verdad? Porque es un servicio público el acceso de justicia, por lo tanto el servicio público debe de ser bueno. La veracidad es otro de los principios que competen a las partes procesales también. Entonces, continuando con nuestras diapositivas acá, nuestras presentaciones, la voy a hacer pantalla completa a modo de que podamos nosotros tener una mayor amplitud y visibilidad de estas presentaciones. Recordemos que las presentaciones presentadas en este momento funcionan como un apoyo tanto hacia mi persona para poder realizar la clase un poco más dinámica, para que no sea tediosa y no nos pongamos nosotros a leer o pues a estar dando cátedra como en las otras universidades las otorgan, ¿verdad? Entonces, clases de proceso. En cuanto a materia de proceso, nosotros podemos dividir el proceso como lo hemos venido platicando, ¿verdad? De que esta clase de teoría general del proceso le va a dar a usted las herramientas necesarias para que usted pueda ser un abogado litigante, ¿verdad? Un abogado que pueda defender ya sea a la parte actora o a la parte demandada, o bien en el caso del proceso acusatorio, sea usted un fiscal del Ministerio Público que va a estar encargado de llevar a cabo toda esa investigación y obviamente de poder acusar al individuo que ha posiblemente cometido un hecho delictivo. En ese sentido también puede usted ejercer la profesión en calidad de abogado defensor. Entonces, hablando de clases de procesos, tenemos procesos civiles, procesos penales, procesos de familia, procesos administrativos, procesos de niñez, procesos materia constitucional, etcétera. Sin embargo, a nosotros también nos interesa saber las clases de proceso, pero no enfocándonos en grado o en materia propiamente dicho, sino también en cuanto a las formas o clases de procesos que existen dentro de esta herramienta para poder resolver conflictos. Declarativo es una clase de proceso, ejecutivo es otra clase de proceso, cautelar, contencioso, voluntario, dispositivo y acusatorio son otras formas de procesos. Vamos a ver cada uno rápidamente. El proceso declarativo. Cuando hablamos o estamos frente a un proceso declarativo, podemos mencionar que en esta clase de procesos se discute el conflicto de intereses y luego, al agotarse las etapas procesales preestablecidas, se concluye con la decisión final o la resolución que le compete al juez. La sentencia también es otro nombre que le podemos otorgar a esta resolución final, a este acto propiamente del juez, en la que se contiene el derecho reclamado. Pregunto rápidamente, a modo de que podamos ejercitarnos y a modo de que nosotros también podamos participar en clase. Voy a otorgar en este momento un minuto para que usted en casa pueda pensar un poquito y nos pueda indicar qué qué procesos son declarativos, ¿sí? Piense usted qué procesos son declarativos. Otorgo en este momento un minuto cronometrado para que usted pueda tomarse el tiempo, ¿verdad?, de pensar. Y luego, pues, estaremos analizando sus respuestas, sean buenas o sean malas, estamos aprendiendo. Entonces acá mejor si participamos, porque si usted se queda con dudas en casa, pues
puede ser que le resulte un poco más complejo el poder resolver esas dudas que usted posiblemente tenga o que le surjan al momento de poder desarrollar nosotros nuestro contenido. Entonces, aprovechando en clase, aprovechándome a mí que estoy en este momento con ustedes, pueden hacer las preguntas correspondientes siempre en materia, ¿verdad? Entonces, tenemos 45 segundos, nos quedan 10 segundos. Piense usted qué procesos son declarativos. Ahí tiene usted el concepto en pantalla, ¿verdad? En su celular o en su computadora o en su tablet. Entonces pensemos, dice, proceso, obviamente que es un proceso que va a resolver el conflicto de intereses de las partes a través de los pasos, ¿verdad? De los procedimientos preestablecidos. Y al final el juez decide a través de una sentencia el derecho reclamado. Pregunto entonces, ¿alguien que quiera participar o pregunto yo? Muy bien. Y podría ser, bueno, podríamos tomar en cuenta una resolución de compraventa. ¿Resolución de compraventa? Ajá. ¿En qué sentido una resolución de compraventa? La compraventa es un contrato civil. ¿Cómo aplicamos un proceso a un contrato civil? Bueno, dejémoslo pendiente. ¿Alguien más que quiera participar? Nos faltan dos ejemplos. ¿Un caso de pensiones? ¿Perdón? ¿Un caso de pensión alimenticia? Caso de pensión alimenticia. Efectivamente, ¿alguien más? ¿Algún divorcio, licenciado? Divorcio, excelente, muy buenas respuestas acá. Entonces, comento, resolución de compraventa, mire, hay que analizar acá si entra en ejecutivo, en un proceso ejecutivo porque no se cumplió con el contrato. Entonces, declarativo. Ejemplifico para que usted se lleve la idea y la esencia del proceso declarativo. Dos compañeros establecen caso de pensión alimenticia y la otra compañera menciona un divorcio. Colocamos el siguiente ejemplo. Está la señora Ana y está el señor Juan. Expongo el caso. Convivientes a través de una unión de hecho no legal, es decir, no está reconocida, ¿verdad? Entonces, únicamente se unieron, tuvieron 2 hijos y resulta que por cuestiones de la vida deciden separarse y cada quien agarra su camino por otro lado. Lo que sucede acá, al momento de que el padre de estos 2 niños haya reconocido que él es el padre biológico, obviamente va a constar en el certificado de matrimonio quién es el padre, ¿no? Entonces viene la señora Ana a exigirle una pensión alimenticia porque el señor Juan, como padre de los 2 niños, no quiere hacerse responsable de los gastos, ¿verdad? Y recordemos que los niños comen hasta 3, 4, 5 veces al día. Entonces es un gasto, ¿verdad? Es una gran responsabilidad y por eso hay que ser conscientes también al momento de poder dar vida a otro ser, ¿verdad? Que no es un juego, es algo muy delicado y muy serio y es algo que le falta a este país. Poder educar a esas personas para poder establecer que tener niños es una gran responsabilidad. Entonces, acá el señor Juan no se quiere hacer responsable de pasar gastos para que sus 2 niños puedan tener acceso a salud, a educación, a alimentos, ¿verdad? Porque los niños toman su leche, los niños comen, etcétera. Entonces la señora Ana, como representante legal y actuando de acuerdo a la patria potestad que ella tiene sobre sus 2 hijos menores de edad, solicita a través de una demanda, que es el primer paso del proceso. Todo proceso inicia con una demanda. Demanda la llamamos también primer escrito, primer memorial, ¿verdad? Entonces, este escrito o la demanda establece una historia y esta historia es la que se le va a contar al juez, ¿verdad? Entonces el juez, al momento de tener la demanda a la vista, obviamente tiene que reunir todos los requisitos para que la demanda, si está bien hecha, proceda a dársele ingreso y que se pueda llevar todo el proceso como tal, el proceso declarativo. También lo podemos llamar juicio de declaración, ¿sí? Proceso declarativo, juicio es lo mismo. Entonces, el señor juez, al momento de tener esta demanda,
analiza y efectivamente le da el visto bueno, ¿verdad? Por así decirlo. Le cita al señor Juan para que el señor Juan comparezca y no se le viole su derecho de defensa. En ese sentido, el señor Juan, a través de sus medios de prueba, pues va a vertir sus medios de prueba en la audiencia para el efecto. Entonces va a estar la señora Ana, el señor Juan, ambos presentan medios de prueba y al final el juez es quien va a tomar decisión sobre la calidad de esos medios de prueba. Los medios de prueba sirven para convencer al juez. Entonces, si la señora presentó sus medios de prueba para convencer al juez que efectivamente está reclamando un derecho, y acá el señor pues establece otros medios de prueba, el juez a través de sus análisis, utilizando la psicología, la sana crítica, ¿verdad? Dependiendo del tipo de proceso, entonces el juez resuelve a través de una ¿qué? De una sentencia. El juez resuelve a través de la sentencia y va a resolver primero con lugar la demanda planteada por la señora Ana. En segundo lugar, con lugar las pretensiones de la señora Ana. Las pretensiones lo podemos nosotros definir como, eh, como lo que yo quiero obtener, las pretensiones, ¿sí? Lo que yo estoy pidiendo. En este caso, la señora Ana lo que está pidiendo es que se pueda fijar una pensión alimenticia. Entonces, lo que se va a fijar es una cantidad que ellos no se pudieron poner de acuerdo, entonces tienen que haber una intervención del juez para que el juez pueda decidir por ellos. El juez, al hacer su análisis, determina que efectivamente la pensión que le corresponde es de 1.500 por sus dos menores hijos, ¿verdad? Entonces acá, a través de esta sentencia, se declara procedente fijar la cantidad de 1.500. Entonces ya se declaró, ¿verdad? Declaró que sí, efectivamente le corresponde el derecho, 1.500 de pensión alimenticia. Lo mismo sucede con el caso de divorcio. Lo que va a declarar el juez en este proceso es declarar la disolución del vínculo matrimonial, es decir, dejar sin efecto el matrimonio. Entonces, el juez declara con lugar la demanda y declara la disolución del vínculo matrimonial entre las dos partes. ¿Sí? En cuanto a lo que mencionaba la compañera, resolución de compraventa, acá hay que analizar si la compraventa estuvo viciada, procede un juicio de nulidad del contrato de compraventa o de la escritura. Entonces lo que declara el juez acá es dejar sin efecto ese contrato. Entonces estamos hablando procesos declarativos. Continuamos. Ejecutivo es otra clase de proceso. Una vez declarado, inclusive acá retomo para que usted también se lleve la idea de que no solamente vamos a trabajar civiles o familia. ¿Alguien me puede indicar otro proceso que sea declarativo, pero que sea fuera del ámbito de familia y civil? Juicio de los trabajadores con el patrono. ¿Qué declara el juez? ¿Qué es lo que busca el trabajador? Le escucho, Manuel. Le escuchamos. Por ejemplo, una demanda de que no pagan prestaciones, así como algunas empresas. Correcto. A eso es lo que yo voy. Este es otro proceso, otro juicio declarativo, ¿sí? Está el trabajador, está el patrono, el trabajador le pide al patrono que le pague sus prestaciones, que le pague sus horas extra, que le pague su indemnización porque fue un despido sin causa justa. Entonces el patrono no quiere pagar, ¿sí? No quiere pagar esas prestaciones que por derecho le corresponden al trabajador. Entonces se van a un juicio ordinario laboral y este juicio ordinario laboral lo que pretende es que el juez declare con lugar la cantidad que el trabajador ha planteado en su demanda. Entonces el juez solamente va a declarar un derecho y acá lo traducimos. Obviamente el juez en su sentencia no va a establecer con lugar la demanda planteada, con lugar el derecho reclamado.
No, lo que va a hacer el juez va a ser detallado en cuanto a las consideraciones de la sentencia. Y va a indicar acá que le procede la cantidad de 10.000 quetzales por concepto de prestaciones no pagadas desde el año tal y tal. Pero nosotros lo resumimos que es un derecho reclamado, ¿verdad? Y acá, en este juicio ordinario laboral, estamos ya hablando en tema laboral, que el juez va a declarar únicamente que existe un derecho a favor de la otra parte que debe ser cumplido. Pero para que esta sentencia sea ejecutable, existen otro tipo de procesos. Este es el ejecutivo. Ejecutivo, una vez declarado el derecho, la parte favorecida puede hacer realidad la declaración dada al conflicto de intereses. ¿Cómo es esto? Va a ejecutar, va a solicitar que se ejecute esta sentencia. La ejecución puede ser judicial, nuevamente solicitando a un juzgado o un tribunal que puede iniciar un proceso para dar cumplimiento a esa sentencia. También cuando existe sentencia firme y ejecutable y puede ser de carácter extrajudicial, cuando se ejecuta el contrato si la ley lo permite. Entonces, pensemos nuevamente, ejercicio, coloco el cronómetro para 1 minuto. Usted piense en qué procesos que sean ejecutivos. 3 procesos que sean ejecutivos. Y cuando termine pues el minuto compartimos la respuesta y hacemos un pequeño análisis para que podamos entender estos procesos de ejecución o ejecutivos, también llamados juicios ejecutivos, ¿sí? O procesos de ejecución. Muy bien, se terminó el tiempo. Me dan sus respuestas, compañeros, así podemos avanzar. ¿Pensamos en algunos ejecutivos? Pregunto entonces, ¿está Rosaura conectada? Sí, licenciado. ¿Pensó en alguno de los procesos de ejecución? Todavía estoy pensando y no se me viene ni uno. Muy bien. ¿Cristian Anavisca? Claro, licenciado. El juicio ejecutivo podría ser, no sé, algún testimonio. Ok. Ajá. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a dar respuesta a estos procesos de ejecución. ¿Se recuerdan del casito que estamos hablando de la señora Ana y del señor Juan de la pensión alimenticia? ¿Se acuerdan o no Sí, se acuerdan? Ok. sí, sí. Muy bien, entonces está la señora Ana y está el señor Juan, ¿sí? La señora Ana ya ganó el primer juicio, que era el de la fijación de pensión alimenticia. Resulta que ya hay una sentencia, ¿verdad? Ya hay una sentencia porque el juez declaró con lugar la demanda y declaró efectivamente que le corresponde el derecho a los 2 niños menores de edad de 1.500, ¿verdad? Por los dos. Entonces, el señor no quiere dar cumplimiento a la sentencia. ¿Qué hacemos si es una sentencia de juez competente? ¿Qué se hace ahí? El señor no ha pasado ni un quetzal y ya llevan 6 meses de que se dio esa sentencia. ¿Qué se hace ahí? ¿Será que la señora se va a poner a llorar? ¿Será que los niños en esos 6 meses no van a comer? ¿Será que va a ir a prestar al banco la señora? ¿Qué se hace ahí? A mí me causa dudas. ¿Qué puedo hacer yo si fuera mi caso? ¿Qué puedo hacer yo ahí? ¿Ir de nuevo al juzgado? Demandamos otra vez al señor Juan. Así es. ¿Y para qué lo vamos a demandar? Si ya lo demandamos una vez. Que no ha dado el dinero y le tienen que Tiene que cumplir la sentencia, ¿verdad? La tiene que cumplir. Entonces, a través de un juicio ejecutivo vamos a cumplir la sentencia declarativa. Entonces, acá este proceso lo vamos a llamar ejecutivo de alimentos, ¿verdad? Porque ya existe una sentencia. Entonces, lo que vamos a hacer en este otro proceso es acudir nuevamente al juez para que el juez ordene, ¿verdad? Ese pago. Y si no paga, entonces se le va a certificar lo conducente para que el ministerio capture y se dé cumplimiento a ese delito que está contenido en el Código Penal que se llama negación de asistencia económica, porque es delito. Entonces aquí sí se va a ir preso el señor, ¿verdad? Se va a ir detenido bajo
bajo prisión preventiva, ¿verdad? Si es que no llegara a pagar. Entonces ya se metió a más problemas el señor, porque acá en en esta cuestión de prisión preventiva no es que le van a tener ahí su camita y sus 3 tiempos de comida al pobre señor, ¿verdad? Acá va a estar entre gente marera, extorsionista, que lamentablemente lo van a extorsionar ahí dentro de la cárcel. Entonces, que lo piense muy bien el señor Juan antes de no pagar, ¿verdad? Es mejor darle de comer a sus niños a estar, pues que le estén pegando a él, ¿verdad? O que esté limpiando necesidades de otras personas, ¿verdad? Con las propias manos, porque no les dan guantes. Entonces, imagínense, usted va a parar hasta enfermo el pobre señor ahí. Entonces, lo más recomendable es que el señor pague. ¿Y para qué nos fuimos tan adelante? O sea, ¿para qué gastó tiempo y dinero el señor si pudo haber citado a la señora extrajudicialmente, ¿verdad? Porque ya vimos 3 formas de cómo podemos nosotros resolver nuestros conflictos sin necesidad de ir a un proceso, ¿verdad? De estos 3, uno no está permitido. ¿Por qué? Porque es el que normalmente se le llama venganza privada. Es hacer justicia por sus propias manos. Y cuando hablamos de hacer justicia por nuestras propias manos, estamos cayendo en una violación de derechos humanos. Es por eso que nosotros necesitamos, si en dado caso, estas fórmulas de resolver conflicto entre nosotros sin intervención estatal no prospera o no es una solución, ¿verdad? Entonces tenemos que acudir al sistema de justicia, ante un juez, ¿verdad? Entonces, hablando en ese sentido, el ejecutivo de alimentos es uno, el ejecutivo en la vía de apremio es otra, ¿verdad? Y también podemos mencionar el juicio de desalojo y desocupación es otro, ¿verdad? Inclusive también estábamos hablando uno laboral, podríamos mencionar el de ejecución de la sentencia laboral también, ¿verdad? Entonces, estos son procesos de ejecución. Hago un punto aclaratorio en tema de procesos de ejecución. En materia civil, procesal civil y mercantil, existen que de por sí solos ya tienen fuerza ejecutiva. ¿Qué significa esto? Pues que significa que usted no va a necesitar el proceso declarativo que vimos con la señora Ana para que el juez declare el derecho, sino que de por sí ya tiene fuerza ejecutiva para iniciar el proceso ejecutivo, ¿verdad? Hay que leer su ley para saber cuáles son esos documentos. El Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, seguimos. Otro proceso tenemos el cautelar. Este es el proceso que se halla al servicio de otros tipos de proceso. Entonces, si se encuentra al servicio de otros tipos de proceso, es decir, que ayuda y apoya a los otros procesos. Eso es lo que está diciendo ahí. Su finalidad es coadyuvar en el desarrollo de la declaración o de la ejecución, o de ambas, y asegurar el resultado del mismo a la parte que cuando resuelve tiene la razón. Pensemos en, nuevamente, un minuto, pensamos cuáles son esos cautelares, procesos cautelares que ayudan a los otros procesos. O sea que este sirve de apoyo a otros procesos. Pensemos cuáles pudieran ser esos cautelares. 45 segundos, nos quedan... Uy, pasa rápido el tiempo, nos quedan 10 segundos. Tiempo. Muy bien, pregunto, ¿pensaron en alguno que nos pudieran colaborar acá? Y discutimos. Tal vez, licenciado, algo así como el embargo. Ajá, ese es uno. Embargo, pensemos en otro. ¿Alguien más? Arraigo. Arraigo. ¿Otro más? Ese se lo doy yo. Ajá. Las de seguridad también. Las solicitadas, las medidas de seguridad que imponen el alejamiento de una persona, cosas así. Ese no tanto. Ese es otro tipo de proceso, lo vamos a ver. Bueno, ustedes me imagino yo que lo van a ver en procesal penal o penal, porque ese es casi materia penal. Otro podría ser anotación de demanda. Entonces, acá, embargo. ¿Para qué ocupamos el embargo? Esta es una medida, pero es una medida, pero para que nosotros podamos aplicar el embargo necesitamos un proceso, ¿verdad? Entonces, el embargo lo que hace es establecerle al señor juez, ¿verdad?, de que la parte demandante necesita garantizar
las resultas del proceso. Para ello, nosotros podemos ocupar que se trabe embargo en sus bienes, ¿verdad? Para garantizar esa resulta del proceso. Hablamos también de arraigo. Figúrese que la persona tiene doble nacionalidad. Entonces bien puede salir del país, se va a su país de origen, ¿verdad? Y ya no regresar a Guatemala porque tiene un gran problema acá en Guatemala en materia de justicia, ¿verdad? Entonces el señor sí puede viajar, pero cuando nosotros solicitamos como una medida cautelar que se pueda fijar el arraigo hacia esta persona, entonces ya no puede salir del país de forma legal. Que salga de forma irregular del país es otra cosa, pero de forma legal, que le sellen su pasaporte, etcétera, no va a poder salir del país. Medidas cautelares, efectivamente, las medidas cautelares las podemos nosotros encontrar siempre también en el Código Procesal Civil y Mercantil y anotación de demanda, por ejemplo, si el bien, esto se da más en inmuebles, si el bien es el sujeto o es la razón de ser del problema, lo que va a hacer es que se va a anotar, se va a hacer una anotación en el registro de la propiedad que ese bien no se puede vender en ese momento, no se puede, los bienes inmuebles usted sabe que no se pueden mover de un lado para el otro, ¿verdad? Pero en materia de mover los expedientes, el certificado, es inamovible, no se le puede dar trámite. Si usted lo quiere vender, no se puede vender. Muy bien, estamos acá en el cautelar, ¿verdad? La anotación de demanda, el bien inmueble, si tiene anotación de demanda, usted no puede hacer nada con ese bien hasta que se resuelva a través del juzgado qué va a pasar con el bien. Ahora tenemos contencioso y voluntario. Este proceso trata de resolver el conflicto con la intervención del Estado cuando no puede llegarse a un acuerdo. En cuanto en el voluntario, el Estado únicamente para verificar la conveniencia o legalidad de un acto. Contencioso, obviamente, todos los procesos van a ser contenciosos cuando existe conflicto, ¿verdad? Y los voluntarios, por ejemplo, acá un proceso voluntario, podríamos nosotros mencionar el cambio de nombre, por ejemplo, ¿verdad? Es un proceso como tal, porque conlleva consecuencias jurídicas o tiene efectos jurídicos, ¿verdad? El voluntario también puede ser el de sucesión intestada, porque acá no hay conflicto, pero lo que se busca es que se pueda declarar, ¿verdad? Quienes van a gozar de los bienes que dejó la persona fallecida. Ese es un proceso voluntario y se le da intervención al Estado porque el Estado obviamente tiene que tener conocimiento a quienes van a ser los nuevos propietarios. Entonces, cuando hablamos de contencioso, sinónimo de conflicto. Todos los procesos, ¿verdad? La mayoría de procesos. Cuando hablamos del voluntario es porque no existe ningún tipo de conflicto, pero se necesita llevar a cabo un proceso para poder obtener las resultas deseadas. Dispositivo. Este tipo de proceso se promueve por la parte interesada en iniciar la litis, independientemente de la instancia que pueda tener el Estado, pues participa como un tercero componedor e imparcial. Dispositivo también podríamos nosotros mencionar que son la mayoría de procesos, ¿verdad? Porque en la mayoría de procesos hemos visto que se tiene intervención estatal, ¿verdad? Acusatorio. Acusatorio hace referencia a lo penal, ¿verdad? Acá cuando hablamos de acusatorio es el proceso común penal, ¿verdad? Entonces no hay más que establecer en este proceso porque usted sabe que el proceso penal es el acusatorio. Pero momento, leamos un poquito. En este proceso participa el Estado iniciando y promoviendo la investigación con la finalidad de dirimir conflictos de intereses que vulneran la paz y seguridad social. En Guatemala el sistema acusatorio lo ejerce el Ministerio Público y el agraviado u ofendido promueve la acción penal. La acusación es facultad exclusiva del ente mencionado. El agraviado participa como querellante adhesivo únicamente para controlar el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. Entonces, este proceso busca eh, mantener la paz y la armonía dentro de la sociedad que se ha roto por alguna circunstancia delictiva, ¿verdad? Un delito, un comportamiento que es contradictorio, un comportamiento
que está fuera de la ley, un comportamiento antijurídico, ¿verdad? Perseguible y punible, ¿verdad? Porque la ley no permite este tipo de conducta y las conductas las encontramos nosotros de una mejor manera en el Código Penal, que ahí están todos los tipos penales. Ahora bien, cuando hablamos del acusatorio, también hay que entender que el proceso común penal guatemalteco no es el único que se regula en el Código Procesal Penal. Entonces, nuevamente hacemos nuestro ejercicio para poder recordar, ¿verdad?, cuáles son los procesos penales. Entonces, otorgo un minuto también para que usted pueda pensar en al menos uno, ¿verdad? Vamos a solicitar 3 como ejemplo, pero usted piense en uno, solo en uno, ¿verdad? Procesos acusatorios o procesos penales. No sé si está Oscar, que quería hablar, levantó su mano. Muy bien, ya se pasó el minuto. Compartamos nuestras respuestas, por favor. No sé si me escuchan. Sí, muy bien. Entonces, ¿alguna respuesta que se quiera compartir en este momento? Sobre una persona que está señalada sobre extorsión, licenciado. ¿Cómo le llamamos a ese proceso? Licenciado, Ujú. podría ser una persona que provocó un accidente, que las demás personas podrían decir, acusarlo de que él tuvo la culpa o llevarse el otro piloto, pongámosle de un bus o algo así, tuvo la culpa, no sé. Ok, gracias. Nos falta uno más. ¿Uno más? ¿Alguien que piense en uno más? A alguien que lo están acusando de muerte, licenciado. Asesinato. Homicidio. Sí, de asesinato. Muy bien, entonces tenemos el primer compañero, establecía extorsión, ¿verdad? La persona que extorsiona comete ese delito, ¿verdad? Ya sea porque a través de una llamada o porque a través de ir a algún tipo de negocio o algún tipo de lugar solicita a otra persona, ¿verdad? Mediante violencia, ¿verdad? Le exige algún tipo de, ya sea de, ya sea de que le entregue cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces podemos mencionar extorsión. Pero acá no existe en nuestro Código Procesal Penal, no existe un proceso que se llame proceso de extorsión, ¿o sí? ¿Cómo se llama ese proceso? El nombre del proceso. Pongámoslo un poco más simple. ¿El delito de extorsión es un delito grave o menos grave? Es grave. ¿Por qué, por qué decimos que es grave? O sea que podemos ir a extorsionar a quien se nos dé la gana, ¿verdad? Porque no es grave, o sí es grave. Bien, es grave. O sea, sí es grave, pero ¿por qué es grave? ¿Cómo sabemos nosotros que es grave? O sea, cuando uno extorsiona, la consecuencia jurídica es que la sentencia va a ser condenatoria. Y su sentencia condenatoria es que como premio va a recibir un trofeo por andar extorsionando. Porque está violando los derechos y las leyes establecen, licenciado. Porque es grave, porque usted va a ir a su ley, ¿verdad? Y va a darse cuenta que la consecuencia jurídica de este tipo penal es una pena de ¿qué? De prisión, ¿sí? Una pena de prisión y multa. Entonces es grave porque usted va a saber ahí, la misma ley le va a decir a usted
le va a indicar, le va a señalar la ley que es grave porque va a tener tantos años de prisión. Por eso es grave. Entonces, si es un proceso grave, o sea, si el delito de extorsión, estamos hablando de que es una conducta grave, porque ya sabemos que tiene tantos años de prisión, si usted ya se puso las pilas y en este momento que yo estaba explicando buscó el delito de extorsión en su código penal, apóyenos, ¿cuál es la pena de este delito? ¿Cuánto establece la ley para el delito de extorsión? No establece nada. Les queda de tarea investigar cuántos años de prisión tiene el delito de extorsión. Les doy el nombre del proceso. Si es un proceso grave, no lo va a conocer paz. Un juzgado de paz, un juez de paz no conoce extorsión. Primera instancia conoce el proceso de extorsión. Entonces, si ya sé que es un proceso que va a manejar instancia, entonces el proceso es el proceso penal común guatemalteco. Así se llama. Entonces ya tenemos uno. De los 3 ejemplos, ya tenemos uno. Que se llama, y ustedes mismos lo dijeron, yo no mencioné extorsión. Ahí ustedes lo mencionaron, pero qué bueno que lo hayan mencionado. Así aprendemos un poco más. Entonces el proceso se llama proceso penal común. Y como estamos en Guatemala, guatemalteco, ¿verdad? Proceso penal común guatemalteco. El otro mencionaban un hecho de tránsito, ¿verdad? Hecho de tránsito mencionaban un accidente. Y estaban mencionando ahí que un carro, creo que dijo, ¿no? Bueno, acá podemos mencionar que es un delito doloso. ¿Por qué doloso? Porque es un accidente de tránsito. A diferencia de la extorsión, que es culposo. ¿Por qué? Porque en la extorsión, figúrese usted lo macabro y la maldad que tienen esos extorsionistas basuras. Y disculpen la palabra. O sea, ellos se toman el tiempo de ir a buscar a su víctima. O sea, ellos hacen su paso. Primero buscar víctima. ¿Verdad? Yo ya estoy haciendo mi intercriminis, mi planificación del delito, cómo lo voy a cometer, cómo lo voy a ejecutar, planificando cuánto tiempo me va a llevar y qué voy a obtener. Buscar mi víctima. Segundo, el lugar. Quiero una tienda, una tiendecita por ahí de cerca de una colonia donde no me conozcan, ¿verdad? 3, pero yo no quiero que se den cuenta que yo estoy extorsionando, entonces voy a mandar a alguien por mí para que vaya a dejar un teléfono, entonces me tengo que hacer de recursos humanos, ¿verdad? Ustedes voy a contratar a alguien, entonces voy a buscar un empleado, no, es broma, pero sí, ellos buscan, ¿verdad? Cómplices. Entonces voy a buscar a alguien que me ayude y me ayude a cometer el delito, ¿verdad? Entonces estoy haciendo una planificación. Pero le explico esto para que usted entienda. Yo ya planifiqué, ya lo idealicé en mi mente, ¿verdad? Y ya lo ejecuté porque lo empecé a hacer ya en la realidad. Yo ya lo estoy, hasta hice mi plan, ¿verdad? Usted ya tengo aquí mi hojita, ¿verdad? Entonces, accidente, hecho de tránsito es doloso. ¿Por qué es doloso? Porque, por ejemplo, las personas que sufren un accidente, les hago yo esto en forma sarcástica para que usted lo entienda un poco mejor y a mí me encanta el sarcasmo. Entonces, por ejemplo, toda la gente que lamentablemente tiene un hecho de tránsito o un accidente, se levanta en la mañana y lo primero que dice, ay, hoy me voy a accidentar, ¿verdad? Voy a ir a chocar un camión o voy a ir a chocar a los motoristas. No, las personas que tienen un accidente es porque por cuestiones del destino, ¿verdad? O tal vez si analizamos un poco más el escenario y la situación, puede ser por alguna impericia, imprudencia, negligencia, que se haya cometido un hecho de tránsito. Pero es doloso porque usted no tiene la intención de ir a accidentarse, usted no lo pensó, solo sucedió. Obviamente que sucedió porque tal vez existía impericia, imprudencia y negligencia, ¿verdad? Entonces usted también tiene responsabilidad ahí. Entonces estamos hablando que un hecho de tránsito usted no lo planifica, usted no hace su plan de cómo va a cometer ese delito, porque al final es un delito, el hecho de tránsito es un delito, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Culposo, usted lo planifica, lo piensa y ya inicia con la consumación del hecho delictivo. Es doloso porque usted
no lo planificó, ¿sí? Ahora, hablando del tema de accidente de tránsito, ¿es grave el delito de hechos de tránsito? Podemos hablar ya del nombre y apellido del delito, es responsabilidad de conductores. Hablemos del delito de responsabilidad de conductores. ¿Es un hecho grave? ¿Es un delito grave o no es grave? ¿O no es tan grave? ¿Qué piensan ustedes? Depende de cómo fue el hecho, Lee. Sí, Porque, o sea, no fue intencional, pero puede haber que hubiera muerto. sí, pero ahí ya cambia, ahí ya estamos hablando de muertos, entonces si hablamos de fallecidos, ya el delito ya no es responsabilidad de conductores, incluso ahí sí lo establece en el Código Penal, establece, ¿verdad? Un apartado y en uno de los párrafos establece, ¿verdad? Que si fallecieron personas, etcétera, pero acá podríamos mencionar que fueron solamente lesiones, la gente solamente se raspó, que se le quebró la costilla o el hombro, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, hablemos de lesiones, no de muertos, de fallecidos. ¿Es grave o no es grave? Pero también depende del licenciado, porque si el conductor iba a máxima velocidad o iba bajo efecto de licor y todo eso, pienso yo que hay que analizar. Sí, por eso estamos hablando de que el hecho de tránsito siempre involucra normalmente negligencia, imprudencia, impericia, ¿verdad? Negligencia, obviamente, ¿en qué cabeza va a caber? Si estoy tomando alcohol, el alcohol me va a poner a mí más inteligente, ¿verdad? El alcohol, cuando yo tomo alcohol, yo puedo resolver mis exámenes, etcétera. Es tonto pensar así, ¿verdad? Porque si yo ingiero una bebida alcohólica, sé que voy a inhabilitar mi pensamiento, mis reflejos, no voy a estar al 100. Entonces, ¿con qué cara voy a ir a agarrar un vehículo que en lugar de ser un medio de transporte va a ser un arma mortal? ¿Sí? Eso es lo que se convierte al final, una arma mortal. ¿Sí? Es como que darle una arma cargada sin seguro a una persona que no sabe disparar, ¿verdad? Y usted lo pone a disparar y qué si resulta que él mismo se da, porque no tiene el conocimiento ni la experiencia como para manipular un arma de fuego. Es igual en ese sentido con las personas que están bajo efectos de alguna droga o de licor, ¿verdad? Porque en ese momento ellos están inhabilitados para poder manejar o conducir. Entonces, acá no sigue siendo un delito, ¿verdad? Entonces, atendiendo a esa circunstancia, yo pregunto si es grave o si no es grave. ¿Por qué? Porque a partir de la respuesta que ustedes me den, vamos a aprender el nombre del proceso. A eso es lo que vamos, porque de nada me sirve a mí estar explicando, pero lo que más me interesa es llegar al nombre del proceso, porque eso es lo que estamos viendo, los nombres de los procesos. Y en este caso es un proceso acusatorio, pero tiene también su nombre. Entonces, volvemos. El delito de responsabilidad de conductores es un delito grave o no tan grave. Bien es grave porque mientras se averigua o se investiga, siempre va a ir preso el conductor, sea culpa de él o no, siempre lo tienen que investigar y se va a ir preso. Siento yo que sí es grave. ¿Me puede indicar la pena de este delito de responsabilidad de conductores y su fundamento jurídico? Ahí que le quedó mal, no sé. ¿Alguien que tenga su código penal? Recordemos que estamos en esta cátedra y usted sabe muy bien que estamos hablando ya dentro de fases procesales. No solamente procesal como tal, sino que también vamos a discutir, eh, en este caso vamos a agarrar de todo un poquito. ¿Por qué? Porque el proceso como tal es general para todas las materias en procesal y tenemos procesal civil, ya hablamos un poquito de pensión alimenticia, que es civil, ¿verdad? Civil familia, pero ahorita estamos en procesal penal. Entonces es importante Sí, que... buenas tardes. Ujú. Está en el artículo 150 del Código Penal. Puede dar lectura para que tengamos la idea y los que no tienen su ley podamos poner atención. Dice: quien causare lesiones por culpa, aun cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, será sancionado con prisión de 3 meses a 12 años. Si el delito fuera ejecutado al manejar vehículo bajo influencias de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes que afecten la personalidad del conductor o en situaciones que menoscabe o reduzca su capacidad mental, volitiva o física, se impondrá
al responsable además una multa de 300 a 3.000 quetzales. Gracias. Esa es responsabilidad de conductores, ¿verdad? Así es, licenciado. 153 del Código Penal. 150. 150. Muchas gracias. Entonces hagamos nuestro análisis. Dice una sanción, obviamente que acá el caso hay que analizarlo también, ¿verdad? Pero menciona acá de 3 meses a 12 años. Pregunto derivado de esta, ahora ya sabemos que puede ser grave atendiendo las circunstancias, pero no es grave. No es grave, ¿por qué? Porque establece de 3 meses. 3 meses a 12 años, dependiendo de las circunstancias del hecho también. Entonces, pregunto yo, ¿este delito de responsabilidad de conductores lo conoce un juez de paz o lo conoce un juez de primera instancia penal? Un juez de primera instancia penal común guatemalteco. Muy bien, entonces ya les quedó de tarea el poder establecer la sanción del delito de extorsión. Esa es una tarea. Porque participó, le voy a comentar. Responsabilidad de conductores conoce paz. ¿Por qué? Me va a decir, porque ahí está en la ley. Código Procesal Penal. Lean su Código Procesal Penal. Ahí establece los delitos. También indica, ¿verdad?, que hay unos delitos de instancia particular, como lo son las ofensas, las difamaciones, las calumnias, entran en ese tipo de delito, la estafa mediante cheque, ¿verdad? También establece cuáles son los que tiene participación Ministerio Público, ¿verdad? Como el caso de extorsión, es un delito grave que conoce el juzgado de primera instancia penal, y ahora bien, ya hay un juzgado especializado en extorsiones, ¿verdad? Ya no es solamente decir, el juzgado de primera instancia penal conoce extorsión. Momento, usted como abogado ya sabe que existe un órgano jurisdiccional especializado en materia de extorsiones. ¿Qué significa eso? Que estos jueces que están en este juzgado únicamente van a conocer delito de extorsión. Ya no otros delitos, no les interesa a ellos otros delitos, a ellos lo que les interesa es resolver los procesos de casos de extorsión, ¿verdad? Entonces hay que conocer su ley también. Entonces, accidente de tránsito, sabemos que es un delito doloso, aprendimos que es un delito doloso porque acá la persona no tiene intención de levantarse en la mañana e ir a atropellar a las demás personas o tener un accidente. También vimos que el delito tiene una sanción de 3 meses a 12 años, que es un delito que puede ser grave atendiendo las circunstancias del hecho. Aprendimos también que el juzgado que va a conocer este tipo de proceso es un juez de paz, no un juez de primera instancia penal. Ahora yo le pregunto, ¿el juez de paz es mayor en términos de autoridad, es mayor o menor que el juez de primera instancia penal? Lo puedo analizar de la siguiente manera, pero usted me corrige. Lo analicé porque usted ahorita dijo que en el de extorsión era un juez de primera instancia, que la extorsión es algo grave. Correcto. Y ahorita el de juez de paz siento que es menor que el de primera instancia porque es lesiones culposas, ¿verdad? Es menos grave. Correcto. Hagan su análisis jurídico, muy buen análisis el que usted ha hecho en este momento, porque efectivamente el mismo Código Procesal Penal y la ley del organismo judicial va a establecer jueces menores, dice ahí. Pero ¿cómo clasificamos a los jueces menores? ¿Quiénes son los jueces menores? Los jueces de paz son jueces menores. ¿Y sabía usted que los jueces menores resuelven los procesos de faltas y delitos menores? Y si usted lee su ley se va a dar cuenta que el delito de responsabilidad de conductores es un delito menor. ¿Por qué? Porque es un hecho de tránsito. Entonces por eso yo le estaba indicando que atendiendo a las circunstancias puede ser grave, pero la ley no lo establece como grave ese delito, aunque hayan muertos, lamentablemente, ¿verdad? Por irresponsabilidad de personas que andan ahí manejando, primero sin tener licencia y segundo,
pues también que saben que tienen problemas con la bebida y andan manejando vehículo, ¿verdad? Quien paga al final es gente inocente. Entonces, es un delito menos grave y quien conoce es un juez menor, que el juez menor es el juez de paz. Y este proceso se lo acabo de decir el nombre, proceso de faltas, juicio de faltas. Ese es otro juicio acusatorio o otro proceso penal, ¿verdad? El juicio por faltas, dice ahí. Entonces ya tenemos dos, nos queda uno. Y se lo acabo de mencionar. ¿Perdón? Disculpa la pregunta, si el hurto no se debería hacerlo. Atendiendo circunstancias es juzgado de paz. Y yo le había mencionado también, por ejemplo, que hay procesos, ¿verdad? Por ejemplo, de instancia particular. Yo le mencioné a usted hace un ratito la calumnia, la difamación, ¿verdad? Esas son delitos a instancia particular. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a ser el propio investigador, no el Ministerio Público. Y sobre este delito, para poder resolver este tipo de delitos, se lleva un juicio especial, un proceso también, un proceso penal. ¿Y cómo se llama este proceso? Se llama juicio por delitos de acción privada. Entonces ya tenemos tres, ¿verdad? Si usted tiene su código procesal penal, en el índice ahí va a encontrar otros procesos. Son 5 más. Entonces, con eso terminamos lo que es el tema de el proceso como tal. Ya casi ya no nos dio tiempo para ver más, pero vamos a intentar acá ver un poquito más porque todavía tenemos que como 20 minutos. Muy bien, entonces vamos a continuar acá compartiéndoles a ustedes lo que es la pantalla. Proceso, ok. Ya veo, terminamos lo que es el tema del proceso, pero también nos interesa a nosotros hablar un poquito del derecho procesal. Con esto no me voy a tardar mucho, ¿por qué? Porque usted recuerda que era tarea, era una presentación que usted tenía que enviar a través de la plataforma ya indicada, ¿verdad? En las instrucciones de la tarea, en la cual se le solicitaba a usted que pudiera investigar ciertos temas y grabar un video para poderlo presentar, ¿verdad? Entonces, acá vamos a mencionar nada más que el derecho procesal es el conjunto de normas, principios, instituciones que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de fondo. Su estudio comprende la organización del Poder Judicial, la determinación de la competencia de los funcionarios que lo integran, la actuación del juez y de las partes en la sustanciación del proceso. En mis propias palabras, porque también usted necesita crear sus propios conceptos, pero necesita aplicar lógica jurídica. Es decir, que usted a través de la lógica jurídica va a poder crear sus propios conceptos. Entonces nosotros podemos mencionar que el derecho procesal es una rama del derecho que contiene normas procesales, principios procesales, instituciones procesales que regulan la actividad jurisdiccional que le compete al organismo ejecutivo, judicial a través de la Corte Suprema de Justicia, quien delega la jurisdicción a los órganos jurisdiccionales para que a través del proceso se puedan resolver los conflictos que se tienen, ¿verdad? Entonces esa es otra definición que yo se la acabo de crear en este momento. Asimismo, contiene los elementos que necesitamos para que esta definición adquiera relevancia en tema de derecho procesal. Ahora hablamos de la naturaleza jurídica del derecho procesal. Hay dos corrientes o dos teorías. La primera teoría indica, ¿verdad?, de que es de interés del derecho privado. ¿Por qué? Porque considera que en los conflictos de intereses se debe existir igualdad de condiciones cuando se originan por intereses entre particulares o entre intereses particulares y colectivos o entre intereses particulares y estatales, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del derecho privado es que el Estado no tiene intervención como tal. Entonces, esa corriente en la actualidad, nosotros en nuestro sistema y ordenamiento jurídico guatemalteco no adoptamos esta teoría. La que sí adoptamos es la de interés público, y ponga atención, la de interés público establece que el Estado actúa en relación de subordinante
y el particular de subordinado, apreciando de igual manera en caso del Estado defendiendo el interés general sobre el particular. Entonces, la doctrina moderna establece y sin embargo acepta que la justicia es de interés general y no privado de los particulares, pues para que exista una sentencia justa dictada por un juez competente, el Estado nombra al juez para esclarecer los hechos conflictivos y también el interés no solo es de los litigantes, sino del Estado, que preestablece el proceso como público. ¿Qué significa esto? Que si en su examen parcial le preguntan a usted cuál es la naturaleza jurídica del derecho procesal, usted tiene que indicar que es de derecho público. ¿Por qué es de derecho público? Porque el derecho de justicia es un derecho humano, es un derecho inherente y es un derecho que todos los habitantes tenemos como tal, ¿verdad? De tener acceso a la justicia. La justicia es para todos, no es solamente para una clase de la población, por ejemplo. No, la justicia es para todos por igual, importando si usted tiene un grado académico, si no lo tiene, importando si usted habla español o si habla cachiquel. O sea, la justicia es un derecho y ese derecho debe ser para todos. Es por eso que es público, porque es un derecho que gozamos todos, ¿sí? Características del derecho procesal. El derecho procesal podemos nosotros decir que es un derecho público porque ya lo vimos cuando estábamos mencionando la naturaleza jurídica, sabemos que es derecho público. Es un derecho formal porque tiene sus propios procedimientos, ¿verdad? Los propios procesos que ya vimos los tiene. Es un derecho instrumental y adjetivo. ¿Por qué? Porque vimos también que el derecho procesal establece procedimientos, ¿sí? Por ejemplo, le pregunto yo a usted, el derecho civil, para poder aplicar el derecho civil, necesitamos de aplicar el derecho procesal civil y mercantil. Si necesitamos aplicar el derecho penal, ¿qué derecho debemos nosotros aplicar para ejecutar los derechos que están contenidos en el Código Penal? ¿Cuál es el nombre de ese derecho? Derecho procesal penal, ¿verdad? Entonces el derecho procesal como tal tiene esa característica, que es un derecho instrumental. ¿Por qué? Porque ayuda también a los derechos sustantivos. Derecho autónomo, ¿por qué es un derecho autónomo? Porque tiene su propio ordenamiento jurídico, ¿verdad? Porque si usted mira en el Código Civil, ahí está la ley, ¿verdad? Pero para poder aplicar el Código Civil, usted necesita el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, tiene su propio nombre, hasta su propia ley, ¿verdad? Que es el derecho, el Código Procesal Civil y Mercantil. De igual manera, si hablamos del derecho penal, también hay una ley específica, el derecho procesal penal, ¿verdad? Si hablamos del administrativo, también hay una ley que se llama Ley de lo Contencioso Administrativo. ¿Y qué contiene esa ley? Contiene un procedimiento, contiene procedimientos. Entonces, es autónomo porque tiene su propia ley, ¿verdad? Tiene sus propias leyes. Bueno, y más adelante vamos a hablar acerca de las fuentes del derecho procesal. Todavía tenemos 6 minutos. Si nos saca el sistema, usted se vuelve a conectar, ¿verdad? Cuando hablamos de las fuentes del derecho procesal, quiero que le quede algo bien en claro y que lo lleve usted consigo para las demás clases. Siempre le van a hablar de las fuentes. Fuentes del derecho procesal penal, fuentes del derecho procesal civil, fuentes del derecho administrativo, etc. Las fuentes usted las debe de entender como el origen de algo, ¿verdad? El nacimiento de la ley, el nacimiento del derecho procesal, ¿verdad? Por eso tenemos una imagen acá que hace referencia a las civilizaciones antiguas. ¿Por qué es necesario entender el pasado y la historia? Bueno, ya se están conectando. Vamos a tener 3 minutos. Esperemos aprovechar este tiempo que tenemos. Muy bien. Hablamos del derecho, de las fuentes del derecho procesal. Entonces es de donde nace el derecho, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a tener fuentes históricas. Para facilitar el estudio de la ciencia del derecho se recurre a los antecedentes históricos, es decir, a lo que ha sucedido en las civilizaciones pasadas, con el propósito de señalar los alcances de una disposición legal.
el efecto que producen las fuentes históricas es el conocimiento de los orígenes, desarrollo, modificación y desaparición de las diferentes instituciones procesales y procedimientos que se han comprendido en el derecho procesal. Y mire usted, tenemos acá siempre civilizaciones antiguas, los romanos, los germánicos, el canónico, que es el de la Iglesia Católica, el español, ¿verdad? De España, de los españoles que nos conquistaron, también de la etapa cuando ya éramos nosotros una colonia española, ¿verdad? Por la conquista. Entonces, a través de estas civilizaciones, nosotros vamos a darnos cuenta que el derecho procesal nace de estas civilizaciones y poco a poco vamos a ver cada una de ellas. Entonces, espero yo terminar con eso. Derecho romano. Acá le pido yo que usted piense en este momento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lucas y Juan. Muy bien, piense en eso. ¿Y por qué dirá usted, pero no estamos en clase de la Biblia o qué, verdad? No, el ejemplo que vamos a tomar de esto le va a usted expandir su idea, ¿verdad? Piense en el momento que mataron a Jesús, ¿verdad? ¿Qué pasó? Hay varias películas, ¿verdad? Pero ahí hubo algo muy interesante que en esas películas tienen todo lo cierto. ¿Por qué me dirá usted, licenciado? Porque si usted se recuerda, habían un grupito de personas que no le agradaba a Jesús, ¿verdad? Porque él estaba haciendo milagros. Entonces estaban enojados con Jesús, ¿verdad? Porque tendrán sus razones, ¿verdad? Entonces llevaron a Jesús, lo agarraron, ¿verdad? Lo capturaron. ¿Y qué hicieron estas personas? Lo presentaron ante una autoridad, ¿verdad? Si usted se recuerda, el pueblo llevó a Jesús y lo presentó ante una autoridad, ante uno de los romanos. ¿Y qué hizo este romano? Lo que hizo como autoridad, empezó a preguntarle al pueblo que por qué, que qué había hecho este hombre, ¿verdad? ¿Qué hizo para que ustedes lo trajeran ante mí? Entonces no encontró ninguna falta, ningún delito encontró en Jesús. ¿Y qué hizo? Les dijo que lo llevaran con la otra autoridad, ¿verdad? No recuerdo el nombre, ¿para qué le voy a mentir? No recuerdo el nombre, pero lo llevaron ante otra persona que era autoridad, era el superior, ¿verdad? Y le estaban pidiendo que lo crucificaran. Entonces esta otra autoridad ya superior les pregunta que por qué, ¿verdad? Y no encontró nada, no encontró absolutamente ningún error en Jesús. ¿Y qué hizo? Lo devolvió con el primero, con el que lo habían mandado, ¿verdad? Entonces el primero, como al ver la presión de esta gente, lo que hizo fue latigar, ¿verdad? Castigar a Jesús, ¿verdad? Y ahí cuenta la historia, ¿verdad? Que le metieron con un látigo y que le quitaba parte de la piel al momento de que esa arma le entraba en su piel, ¿verdad? Cuando salía por la fuerza arrancaba pedazos de piel, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ahí? Estamos ante la civilización romana y en cuanto a lo que establece era pretor o magistrado son las figuras encargadas de la ¿qué? Administración de justicia. Y mire usted lo interesante de esta civilización. Tenía 1, 2, 3 procesos. 3 procesos para la administración de justicia, cada uno con su nombre, ¿verdad? Y diferente procedimiento. Tenemos procedimiento de la legis actionis, procedimiento de las fórmulas o formulario, procedimiento extra ordinem o procedimiento extraordinario. Entonces, tomando como ejemplo la historia de Jesús, dése cuenta que ahí ya tenían ellos un procedimiento. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, este grupo de personas que tomó a Jesús y lo detuvo, no ejercieron el derecho por su propia mano. Es decir, bueno, nosotros sabemos que él está haciendo algo malo, entonces aquí lo linchamos o lo apedreamos. No, ya no sucedió eso. ¿Por qué? Porque la civilización romana ya tenía procedimientos, ya tenía autoridades, ya tenía jueces para que ellos decidieran si esa persona era culpable o inocente, ¿verdad? Lea usted la Biblia y se va a dar cuenta que cabal justamente este es un buen ejemplo de eso. Luego tenemos los romanos, ¿verdad? Luego tenemos los germanos, los canónicos y los españoles y la etapa colonial. Esta fue la primera. Y la romana es muy interesante porque si usted sabe, el derecho civil y el derecho penal viene del derecho romano. Entonces, como quiera, siempre vamos a tener una influencia de esta civilización de la antigua Roma hasta nuestros días, ¿verdad? Porque imagínense, en este momento estamos 2021 y yo como docente le estoy enseñando
la civilización romana. Entonces imagínense usted que sí tiene mucha importancia lo que hicieron esta civilización, que hasta en este momento estamos hablando de ellos, ¿verdad? Más adelante en la próxima clase vamos a estar hablando un poco más de los germanos, los canónicos y españoles, pero las fuentes históricas nos indican de dónde nació el derecho.